Ok, vamos a ir a la palabra de Dios y el título del mensaje de hoy es La escuela de Elías. Vaya conmigo en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerim, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Si leyó bien, dice a los cuervos que te den ahí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerim, que está junto al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Den un aplauso a Dios por su palabra. La escuela de Elías es algo que todos tenemos que aprender. Es cómo poder superar, cómo poder vivir en una crisis y cómo poder superar esa crisis y vivir hasta ver la abundancia de Dios. Muchos, cuando hablo este tema, dicen: no, crisis, yo he vivido en crisis toda mi vida. No has vivido en crisis, tal vez. Crisis, una crisis familiar, crisis financiera o cualquier tipo de crisis que haya. Pero una cosa es vivir en crisis y otra cosa es aprender a superar o aprender a prosperar en medio de una crisis. Amén. En el libro de Reyes vemos a Dios que envía al profeta Elías con un mensaje contundente para poder sacar al pueblo de la manera desviada en la que estaba viviendo. Pero Dios siempre anticipa para cuidar de los que en Él confían. Cuando Dios va a hacer algo, o cuando algo va a pasar en la ciudad, dice la palabra en Eclesiastés que cuando algo acontece a la ciudad, lo mismo le acontece al justo que al pecador. Los dos viven en la misma ciudad, los dos están en la misma tierra y a los dos les aquejan los mismos problemas. Pero hay una diferencia. La diferencia es que el pecador, al que no tiene a Dios y no conoce a Dios, vive sin Dios y sin esperanza. Pero el que tiene a Dios, Dios es nuestra esperanza. Y Dios es quien nos saca y nos lleva adelante. Amén. Entonces Dios siempre se anticipa para poder cuidar a todos los que en Él confían. Y aquí hay una diferencia. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos y pecadores. Dios le da alimento a todos. Pero cuando vienen situaciones, Dios prepara. Y algo que comentaba ahora un momento con mi esposa: Dios tiene escogidos, sí, Dios tiene escogidos. Dios tiene favoritos, sí, Dios tiene favoritos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y que Dios ama a todos y dio la vida y el Padre dio al Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios sí tiene favoritos. ¿Cuáles son los favoritos? Los que aprenden a confiar en Él, los que aprenden a seguir las instrucciones de Dios. Amén. Entonces la tierra estaba a punto de experimentar una de las más grandes sequías. No fue la única ni fue la primera sequía sobre la tierra. Ya había habido otras sequías muy fuertes donde había devastado la tierra, había muerto mucha gente, muchos animales, y una sequía como esa estaba a punto de ocurrir, y esa sequía iba a sacudir los reinos y las naciones de la tierra. Esta sequía no era un capricho de Dios. Dice la Biblia que ni una hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Y no era un capricho de Dios, o no es porque Dios esté pensando en traer mal sobre la tierra.
Los pensamientos que Dios tiene de ti, dice, son pensamientos de bien y no de mal. Pero entonces, ¿por qué Dios envía esta sequía? Envía al profeta y envía para anunciar que una gran sequía venía sobre la tierra. Dijo, y no va a llover por años, y no va a llover hasta que yo vuelva a orar. Y entonces esto no era un capricho de Dios, era producto de la idolatría y de la maldad en el que el pueblo se había desviado. Era su rebeldía e incredulidad y falta de temor de Dios, a tal punto que los padres no les importaba sacrificar a los hijos para alcanzar sus ambiciones, como lo vemos en el final del capítulo 16, donde anteriormente, usted conoce la historia, Josué derrotó y fue conquistador de Jericó. Y después de que conquistó Jericó y derribó los muros y sometió a toda la ciudad, porque Dios así le dijo, entonces Josué maldijo la ciudad de Jericó y dijo, nunca más se edificará ciudad aquí, y el que la edifique, edificará a precio de sangre, y sobre sus hijos serán los cimientos. Entonces todos conocían esta palabra. El rey Acab, que era el rey en turno, fue el peor rey de Israel, que se desvió completamente a la idolatría, adoraba los dioses paganos, se casó con una mujer que era sacerdotisa de dioses paganos e introdujo la idolatría y los dioses de Baal y de Acera para que el pueblo los adorara. Es decir, no solamente él se desvió, sino hizo pecar al pueblo, y el pueblo, conociendo la palabra de Dios, se fue en esa idolatría y en esa perversidad. Entonces la sequía que venía era un juicio de Dios sobre la tierra por el desvío y la maldad en el que el pueblo estaba viviendo. Y Elías trae un mensaje contundente de Dios y dice, en los próximos años no va a haber lluvia ni va a haber rocío sobre la tierra, nada, ni una sola gota. Y desde que Elías suelta la palabra, el mensaje al pueblo, desde ese momento no cayó una sola gota de rocío. Al momento, el pueblo y el rey de Acab y Jezabel lo tiraron de loco. Dijo, este está loco. Y no lo tomaron en cuenta, pero empezó a pasar los días, empezaron a pasar las semanas y los meses y no llovía. Y entonces empezó a venir una crisis, diga conmigo crisis. Y entonces ahí todos comprendieron que algo espiritualmente estaba pasando. Pero Dios se anticipa para que Elías, en medio de toda esta sequía y de toda esta hambruna, de esta crisis y de esta aflicción que la tierra, no solamente el pueblo judío, sino las naciones de la tierra iban a sufrir. Mire esto, mire lo importante que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios cuando se manifiestan son de bendición sobre la tierra, pero también cuando los hijos de Dios están viviendo equivocadamente, no solamente trae problemas sobre su vida, sino también trae problemas sobre la tierra. Los gobernantes que viven una perversidad y que llevan al pueblo a perversidad, traen maldiciones sobre la tierra y dañan no solamente la tierra, sino cuando hablo de la tierra, hablamos de las familias que hay en una ciudad o de las familias que hay en una nación. Entonces, pero Dios se anticipa y ya tenía preparado un lugar para que Elías pasara en esa sequía. Y entonces ese era un lugar que tal vez no conocía el pueblo, porque le dijo exactamente dónde estaba, el arroyo que está enfrente del Jordán, y ahí te vas a esconder, ahí vas a tener agua para beber, y ahí, diga conmigo, ahí, no en otro lugar, ahí yo envié a los cuervos. Sí, escucha bien, los cuervos no era un grupo, no era un amigo que le decían el cuervo, no, literalmente eran esas aves, o son esas aves negras, y dijo, yo les di orden para que ahí, diga conmigo, ahí te alimenten, te van a llevar el pan, te van a llevar la carne, no me pregunte de dónde lo sacaban, no lo sé, pero los cuervos le llevaban por la mañana y por la tarde y no le faltaba, todos estaban muriendo de sed literalmente, y a él no le faltaba el agua para beber, lo tenía abundantemente. Pero hay algo que él hizo, y esta es la primer etapa, por así decirlo,
que debemos de aprender para poder salir de una crisis. Lo primero que él hizo cuando recibió la palabra es que dice en el verso 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Es decir, cuando escuchó la palabra, en ese momento se levantó e hizo precisamente lo que Dios le dijo y llegó al lugar donde Dios le dijo. O sea, si él hubiera ido, él hubiera tomado plan B, o hubiera dicho, no, es que yo creo que este lugar es mejor, no, es que yo creo que, no, Dios no puede con los cuervos. ¿Cuándo se ha visto que los cuervos alimenten a una persona? Que se le caiga tal vez la comida al cuervo, tal vez, pero que traiga comida por la mañana, por la tarde, durante semanas, durante meses, durante años. Eso es algo tal vez ilógico, pero él no tomó esa palabra como quién sabe si podrá pasar. Dice que él se paró y fue exactamente donde Dios le dijo, y el alimento estaba donde Dios le dijo que Elías tenía que estar. Entonces, la importancia de seguir las instrucciones de Dios. Cuando nosotros estamos viviendo en una crisis y estás viviendo cualquiera que sea, aquí vemos que no había alimento y podremos traducirlo tal vez como una crisis financiera, pero los principios, diga conmigo fuerte, los principios. El reino de Dios es un reino que Dios rige a través de principios que Él ha establecido. Y este es un principio de Dios, el seguir las instrucciones de Dios. Si no seguimos las instrucciones de Dios, nunca vamos a poder superar una crisis, cualquiera que sea. Si tú te preguntas, ¿cuándo van a cambiar las cosas en mi familia, en mi matrimonio? Tú tienes que hacerte la pregunta si tú estás siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces los cuervos llevaban el alimento donde Dios les mandó, y los cuervos estaban ahí y llegaron ahí porque Elías, con toda la fe en su corazón, estaba exactamente en el lugar que Dios le indicó. La pregunta que tú tienes que formularte en este día para poder salir de la crisis en la que estás viviendo, y esta no solamente es una palabra para poder aprender a salir de una crisis, es una palabra profética que llega sobre tu vida, porque hay cosas que están a punto de acontecer en la nación, y las cosas que van a acontecer en la nación van a repercutir en muchas naciones de la tierra. Y mi oración durante estos días y estas semanas es para que el Espíritu Santo dé oídos a la iglesia para oír lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Porque si la iglesia y tú y yo como hijos de Dios podemos escuchar la voz del Espíritu Santo y seguimos las instrucciones de Dios, vamos a estar seguros, no importa lo que venga, no importa lo que pase, Dios siempre tiene un lugar preparado para los que en Él confían. Amén, dale un aplauso al Señor. La pregunta que tú tienes que formularte en tu corazón, dice la palabra, meditar en vuestros caminos, mediten en su corazón, es si tú estás siguiendo las instrucciones de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Y en cada situación donde tú encuentras una crisis en tu vida, Dios te ha dado instrucciones específicas. La pregunta que tú tienes que formularte es: ¿yo estoy haciendo lo que Dios me dijo? Porque es fácil echarle la culpa a los demás, es fácil echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al esposo o la esposa, pero la pregunta es: ¿yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera? Yo estoy en el lugar donde Dios me dijo que tengo que estar y estoy siguiendo las instrucciones de Dios. Porque si tú no puedes contestar esta pregunta en tu corazón, nunca vas a salir de la crisis en la que estás viviendo. Amén. Entonces, fe no es creer que Dios lo puede hacer. Muchos creen, y cuando escuchan una palabra, una predicación o escuchan algo, creen que Dios lo puede hacer. Pero fe no es creer que Dios lo puede hacer. Fe es hacer lo que Dios te está indicando que tú hagas. Eso es la fe. Porque muchos dicen y escuchan: oh sí, Dios es poderoso. Claro que Dios es poderoso, pero la pregunta es: ¿tú estás haciendo lo que Dios te dice? Porque creer que Dios lo puede hacer, la Biblia dice, Jesús dijo que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios no tienen fe, pero los demonios creen y tiemblan. Entonces creer no es sinónimo de fe, sino la fe bíblica es cuando nosotros escuchamos a Dios. Diga conmigo: escuchar. A veces no todos los que oímos escuchamos a Dios.
porque escuchar es ser un hacedor de la palabra de Dios y no un oidor olvidadizo. No importa cuántas predicaciones tú hayas acumulado, no importa cuántos estudios tengas tú en tu libreta o cuántas grabaciones proféticas acerca de tu vida tengas. Si tú no te alineas a la palabra de Dios y tú no te alineas a esa palabra profética que ha venido sobre tu vida, no importa cuántas palabras vengan, entonces tú vas a seguir viviendo en una crisis, porque el primer paso para poder salir de esa crisis o para poder superar la crisis en la que has estado viviendo es escuchar la voz de Dios para hacer lo que Dios te está diciendo. Entonces muchos cristianos viven confundidos y creen que las instrucciones de Dios es algo. Las instrucciones de Dios son los mandamientos de Dios, es el consejo de Dios para tu vida. Y el consejo de Dios lo encontramos en la palabra de Dios. A veces somos muy místicos y es que, tuve un sueño, tuve una visión y yo creo y que Dios me está hablando. Quítate de cosas raras que no te van a llevar a ningún lado. Dice la Biblia que no hay palabra profética más segura que la escrita. Y todo sueño, toda visión o todo pensamiento que tú tienes en tu corazón, la coladera para saber si es de Dios o no es de Dios es la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo sé que un sueño, un deseo, un anhelo que yo tengo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios? Es su palabra. Cuando nosotros vertimos esos sentimientos que tenemos o esos planes que nosotros tenemos y lo vertimos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios, si la palabra de Dios no lo autoriza, entonces ese sentimiento no viene de parte de Dios, mana tal vez de tu corazón y de tus anhelos personales, pero no de lo que Dios quiere para tu vida. No son las instrucciones de Dios y no estás haciendo lo que Dios te dice. Entonces, cuando nosotros lo vertimos en la palabra de Dios, lo que Dios dice sí, entonces Dios lo autoriza. Y cuando Dios dice no, entonces es no. Y no podemos tomar el consejo de Dios como algo que nosotros podemos, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Será que yo tengo la libertad para hacerlo o no hacerlo? Tú tienes la libertad para hacer con tu vida lo que tú quieras, pero las decisiones que tú tomes en tu vida van a repercutir no solamente en ti, sino en todas tus generaciones. Si tú escuchas la palabra de Dios, Deuteronomio 28, y escuchas atentamente la voz de Dios para ponerla por obra, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Pero si tú no escuchas la voz de Dios, entonces todas estas maldiciones, no puedo ponerle otro nombre, aunque a veces le incomoda a la gente, no puedo ponerle otro nombre porque así lo dice la palabra, todas estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Lo traducimos como todos estos problemas vendrán y te alcanzarán. Entonces las decisiones el consejo de Dios, la dirección de Dios para nuestra vida, no es algo que nosotros podemos decir si quiero lo hago o no lo hago. Es algo, el consejo de Dios se convierte para nosotros en un mandamiento. Es algo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, Dios dice, no te obliga a que tú hagas lo que Él te dice que hagas para tu bien y para tu familia. No te obliga. Pero Él dice, delante de ti pongo la bendición y la maldición. ¿Qué escoges? O sea, no podemos echarle la culpa a Dios de los problemas que tenemos, porque cuando nosotros tratamos de culpar a Dios, entonces Dios dice, no, tú escogiste eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado y tal vez tú mismo lo has dicho? Ay, esta mujer que me tocó no fue la que tú te escogiste. Ay Dios, este hombre, cámbiame este hombre porque mira el hombre que me tocó. No fue el que tú escogiste. Dios te dijo qué es lo que tenías que escoger. No te dijo cuál, pero te dijo, mira, aquí está. Y estos son los requisitos que tú debes de ver. Y entonces y ahí, tú escoge. Pero tú dijiste, no, esto no me gusta, yo escojo lo que quiero. Entonces tú no seguiste el consejo de Dios y los problemas que ahora tienes son consecuencia de las decisiones incorrectas que has tenido. Si no tomamos responsabilidad de las decisiones que nosotros hemos tomado, sin consultar a Dios o fuera de la voluntad de Dios, nunca vamos a poder superar una crisis. Amén. Entonces muchos cristianos se confunden y creen que pueden
decidir si hacen o no hacen lo que Dios les está diciendo. Y siempre el consejo de Dios, diga conmigo, las instrucciones de Dios es para hacerlo y punto. ¿Sabe lo que es un desfibrilador? Tenemos un doctor, mi cuñado es doctor. Son esos aparatos que le ponen cuando a la gente se le para el corazón y se lo pone y ¡pum! Y vuelve a latir el corazón. Ahora en muchos lugares, gimnasios y muchas hay desfibriladores en una cajita y la ponen ahí. Para cuando a alguien le suceda eso, se le para el corazón, rompen la cajita, sacan el desfibrilador y lo usen. Pero ponga atención en esto. Yo creo que el 99.9 de la gente no sabe cómo funciona un desfibrilador. Y entonces, lógicamente, cuando usted abre la cajita, lo primero que ve son las instrucciones. Y si usted no lee las instrucciones y no sigue las instrucciones que ese aparatito le marca, entonces seguro el hombre o la mujer que está tirado pierde la vida definitivamente, y es cuestión de segundos. Entonces usted no puede decir, agarrar el aparato, tirar las instrucciones y a ver dónde le pongo el cable, dónde lo conecto, qué hago, porque en cuestión de segundos, si hace algo incorrecto y no sigue las instrucciones, la persona se morirá definitivamente. ¿Entiende esto? Entonces, las instrucciones de Dios es lo mismo. Las instrucciones de Dios es algo que nos da su palabra, el rema de Dios, para el momento que yo estoy viviendo ahora. Ahora tengo una crisis, ahora tengo un problema, y lo que yo tengo y lo que Dios me dice es para que lo haga ahora, no el año que viene. Y si yo no puedo seguir esas instrucciones, entonces seguro los planes que Dios tiene para mí, para mi familia, esos planes se perderán. O en el mejor de los casos, los tiempos de Dios para tu vida se van a alargar. Desgraciadamente, cuando los padres no escuchamos a Dios y no seguimos las instrucciones de Dios, desgraciadamente los que más sufren son los hijos. Y los que más sufren y más padecen y más problemas tienen son los hijos. Entonces diga conmigo fuerte, las instrucciones de Dios son para seguirlas. En el momento que Dios me lo dice, dígalo. ¿Por qué le cuesta trabajo decirlo? Dígalo fuerte, en el momento que Dios me lo dice y como Dios me lo dice. Amén, denle un aplauso al Señor. Versículo 8 continúa diciendo, vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión. Recuerde que el arroyo ya se había secado, entonces estuvo mucho tiempo ahí y fue de bendición, pero el arroyo se secó. Aprenda esto, cuando el arroyo se seca, no se aferre a ese lugar, no se aferre a la bendición que un momento estuvo para su vida. Cuando las puertas se cierran, cuando dice la Biblia que Dios es el que cierra puertas, pero también las abre. Las puertas que Él cierra no se volverán a abrir, pero las puertas que Él abre no pueden ser cerradas por nadie. Entonces no se aferre en un momento de su vida donde fue de bendición, pero ahora Dios quiere llevarlo en otra etapa de su vida. Y esta es la segunda etapa de Elías. Vino otra vez en el verso 8 la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora ahí. Y he aquí que yo he ordenado, escuche esto, ha dado la orden, dice, ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Hasta ahí. Él se levanta para seguir las instrucciones de Dios por segunda vez. Diga conmigo, seguir las instrucciones. Voy a hacer que lo repita 1000 veces en esta noche hasta que lo grabe en lo más profundo de su corazón. Entonces Elías estaba listo para seguir al Señor donde Dios lo quería llevar en ese momento. No lo llevó a una ciudad del pueblo de Dios, no lo llevó a una casa de un creyente, sino le dijo, levántate y ve a Sarepta de Sión. Literalmente era una ciudad que no conocía a Dios y que vivían y que adoraban a dioses que no eran dioses, dioses con D minúscula, y eran completamente paganos, pero también ellos estaban viviendo en una sequía. Entonces Dios le da a Elías el siguiente paso para que lo siga, y entonces él se levantó para ir al lugar que Dios le indica.
Elías ya lo había aprendido y sabía que siguiendo las instrucciones de Dios nada le iba a faltar. Pero fueron unas instrucciones extrañas porque tenía que ir y tenía que salir del pueblo de Dios y meterse en una ciudad donde no conocían a Dios. Peor aún, con una viuda. Imagínese usted una viuda que no tiene marido, que tiene un hijo que mantener y en medio de una sequía. Entonces nunca dudes de las instrucciones de Dios, por más raras que te parezcan. Cuando Dios te da las instrucciones en su palabra y te habla a través de la palabra de Dios, las instrucciones de Dios siempre vienen con un matiz raro que nosotros a veces no entendemos por el contexto de nuestra vida, por la situación que hemos estado viviendo o por nuestra poca limitación para entender los planes, los caminos, la grandeza de Dios. La mente humana es completamente pequeña, diminuta para entender la sabiduría de Dios. Nunca cuestiones y nunca dudes cuando los planes de Dios te parecen extraños. Cuando llega con la viuda, parece que la viuda no hubiera recibido el mensaje. Sigue diciendo, ahí dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12, lea fuerte conmigo. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. ¿Y qué dice? Para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él. Diga conmigo, comió él. Ponga atención en esto, el orden es importante. Le dijo, hazme a mí primero. Y comió él y ella y su casa, ¿qué dice? Muchos días. Cuando dice muchos días, realmente pasó más de un año Elías en la casa de esa viuda, y todos los días tenían comida, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, cuando Elías llega con la viuda, parece que la viuda no había recibido el mensaje. Dios le dijo a Elías, primero Dios le dijo a Elías, yo he dado orden a los cuervos que te alimenten. Y los cuervos estaban ahí para alimentar a Elías, ¿cierto? Entonces, si los cuervos escucharon y fue algo real, cuando Dios le habló a la viuda fue algo real, pero parece ser que la viuda no escuchó o no entendió el mensaje de Dios y lo que Dios quería hacer con su familia, porque la viuda estaba en una completa desilusión y estaba en un profundo dolor. Imagínese, estaba en tanta aflicción por lo que su casa estaba viviendo, y no solo eso, la mujer estaba tan afligida porque ella sabía que en cualquier momento su hijo iba a morir. Y yo pienso que ese es un sentimiento horrible que cualquier padre, cualquier madre que está pasando por eso, o que sabe que en cualquier momento su hijo, su hija puede morir, es un dolor, es una agonía. La mujer estaba en medio de todo esto. Y muchas veces la palabra de Dios viene a nuestra vida. Dios habla porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sacarnos de la situación, pero a veces lo que estamos viviendo, tanta aflicción, tanto dolor, tanta situación, parece que no escuchamos la voz de Dios. Eso es lo que la viuda estaba viviendo, porque parece que no estaba esperando a Elías y no tenía ninguna fe en su corazón. Es más, ni siquiera creía en Dios, porque le dijo, vive Jehová, tu Dios. Cuando le pidió el agua, le dijo, bueno, voy a ir por el vasito de agua, a ver qué encuentro. Pero cuando le pidió
un bocado de pan, ahí le dijo, no tengo nada. Y vive Jehová tu Dios, le dijo. O sea que ella ni siquiera creía en el Dios de Elías. La viuda había perdido toda esperanza y estaba lista para dejarse morir. ¿Cuántas veces has pasado o estás pasando tal vez por una crisis en tu vida donde estás dispuesto ya a soltarlo y abandonarlo todo? Ya, estoy listo para divorciarme, no hay nada más que hacer. Estoy listo para salir de mi casa, de mi familia. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación, estoy listo para abandonarme al diagnóstico del médico, donde dijo que no hay más esperanza, que no hay nada que la ciencia pueda hacer. Y muchas veces en esa aflicción, en ese dolor, perdemos, o una persona puede perder la confianza en Dios. Esta mujer estaba lista para dejarse morir y estaba lista para ver morir a su hijo. ¿Por qué? Porque ya no tenía ninguna esperanza. Pero fue la fe de Elías la que decodificó la palabra, el mensaje. Es decir, la mujer no lo entendió. Pero cuando Elías viene con la mujer y le suelta una palabra y le dice, no temas. ¿Cómo le dijo? Dile al que está a un lado de ti, no tengas temor. Yo no sé qué es lo que estés pasando, pero Dios sí lo sabe. Dile al que está a un lado de ti, no tengas miedo. Y si lo miras muy cabizbajo, díselo con más convicción porque lo necesita. Dile, no tengas miedo. Y entonces la palabra que Dios le suelta a través del profeta Elías hace que la mujer nazca la fe en ella. Y la palabra que le dijo, hazme a mí primero y después vas a hacer para ti y para tu hijo. Es decir, por favor, visualice esto. Solo tenía un puñadito de harina y tenía un poquito de aceite. Y le dijo, bueno, y ella sabía hacer pan. Y le dijo, estoy buscando unos leños para prepararlos. O sea, sabía preparar el pan, pero los vamos a comer y nos vamos a morir. Y le dijo, haz como has dicho. O sea, ella sabía cómo hacerlo, pero dame a mí primero. Diga conmigo, las instrucciones de Dios a veces son raras, son extrañas. ¿Por qué? Imagínese la cara de la mujer, el semblante de la mujer. Imagínese el semblante del hijo que estaba a punto de morir de inanición, de hambre. Imagínese cómo estaba. Ahora, mire el profeta Elías, que por 2 años estuvo a la orilla de la playita, ahí en el río. Estuvo tomando el sol y estaba bronceado como su pastor. Y comía pan y comía carne por la mañana y por la tarde. Elías era un hombre fuerte, físicamente tan fuerte, que corría por delante de un caballo y podía ir adelante de los carros jalados por los caballos. Entonces imagínese, Elías era un hombre físicamente muy entero, fuerte. Imagínese las instrucciones que le está dando. La mujer está muriendo de hambre y le dice, hazme a mí primero. Y tenía un puñadito de harina solamente y un poquito de aceite. Lógicamente, el dragón de Elías se iba a acabar la harina y se iba a acabar el aceite. Es rara las instrucciones de Dios, pero le dijo, de lo que vas a hacer, hazme a mí primero. Y entonces el error de muchos creyentes, muchos cristianos, es repartir cuando se trata de dar. Y no solamente de dar a Dios, sino me refiero a seguir las instrucciones de Dios. Y cuando uno tiene que dar, da de lo que tiene. Pero cuando Dios te habla a tu vida y te da instrucciones específicas en cualquier cosa que sea. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar, y esa no es una opción, sino es un mandamiento de Dios. Y dice la palabra que nosotros tenemos que amar a los demás, y eso no es una opción, sino es un mandamiento de Dios. Y a veces nosotros dudamos en hacer lo que Dios nos está diciendo porque creemos que no van a resultar las cosas bien, o que no hay solución para el problema que estamos viviendo. Y cuando nosotros hacemos eso, nunca vamos a poder ver el poder de Dios manifestarse. Él le dijo, mire qué raras instrucciones. Es más, hasta era ilógico para la mente humana lo que Elías le estaba diciendo, porque era más fácil hacer una sola torta con el material que tenía, cuando saliera del horno, partirla, un pedazo para Elías,
un pedazo para la mujer y un pedazo para el hijo y comer. Pero Elías no le dijo eso, le dijo, hazme a mí primero. En otras palabras, Elías quería que se acabara la harina y que se acabara el aceite. Pero cuando ella estaba, dice la palabra, que cuando Elías le dijo esto, ella dijo, lo voy a hacer. Y ella fue y empezó a preparar, aún con todo. Ahora, si este mensaje lo escucha y mira esta escena, cualquier cristiano en este tiempo estaría poniendo un post en Facebook, en Instagram, y diciendo, Elías, desalmado, ¿por qué no le da una ofrenda a la viuda? ¿Por qué no le compartió de la carne? ¿Por qué no hizo? Porque nada de lo que el profeta pudiera hacer iba a sacar a la mujer de la situación que estaba viviendo, solamente seguir las instrucciones de Dios. Y entonces la mujer, Elías no se movió o no se limitó por una emoción o un sentimiento de ver a la mujer en esa situación. Oh, no, pobre mujer, yo le voy a quitar el alimento, y encima, imagínese usted, el niño hambriento, la mujer muriendo de hambre y Elías sentado comiéndose la torta delante de ellos. Mire qué cuadro, ¿no? Entonces, aquí cualquiera podría decir, no, esto no viene de parte de Dios y esto no es así. Pero Elías quería, y cuando ella fue y preparó la torta y dijo, bueno, lo voy a hacer, y entonces le dio, y mientras que Elías estaba comiendo, no antes, el aceite no empezó a crecer en la vasija, ni empezó a multiplicarse la harina cuando Elías le dio la palabra a la mujer. Es decir, la palabra no trajo la multiplicación. Ponga atención en esto. La palabra no trajo la multiplicación. Cuando la mujer hizo eso, la mujer tomó su botellita de aceite, le quedaba un chorrito y entonces lo vertió, pero en la desesperación o en el trabajo que ella tenía, ella no puso atención cuánto quedaba, sino cuando él lo puso y se sentó a esperar que la torta se cociera, ahí comenzó un milagro y la harina comenzó a multiplicarse y el aceite comenzó a multiplicarse. Después de que Elías come, le dice, ahora sí, prepara para ti y para tu hijo. Pero ¿dónde si ya? ¿Cómo? Si solamente tenía un poquito y este profetita es muy tragón. ¿Cómo? No se acabó. Sigue en el mismo nivel que cuando yo tomé la botella. Y entonces toma la vasija y dice, ¿cómo? Si la vasija ya prácticamente no tenía nada, pero ahora parece que no hubiera preparado nada. Y entonces ella prepara para él y para su hijo y lo prepara con toda la fe. Y cuando ellos se sientan y comen y vuelve a voltear la mujer y vuelve a ver la botella, entonces dice, wow, no ha disminuido completamente. ¿Por qué no disminuyó el aceite? Porque así lo dijo Dios. Dijo, el aceite de la vasija no va a disminuir, ni la harina va a escasear hasta el día en que Dios haga llover sobre la tierra. Entonces, el milagro de Dios se produce cuando nosotros seguimos Elías tuvo que seguir las instrucciones de Dios. Y la palabra que Dios le soltó a la viuda a través de Elías no trajo la multiplicación, sino hasta que la viuda hizo lo que Elías le había dicho. Amén. Entonces, los milagros en nuestra vida no ocurren cuando escuchamos la predicación, no ocurren cuando nosotros leemos la Biblia, sino el milagro ocurre en el momento que tú sales de este lugar y sigues las instrucciones de Dios, y ahí vas a ver el milagro de Dios en tu vida. Entonces muchos no pueden disfrutar del poder de Dios, del derramamiento de su Espíritu Santo y de los milagros que Dios quiere hacer para sacarte de la situación que tal vez han vivido tú y tu familia por generaciones, porque hay crisis que duran generaciones: el alcoholismo, drogadicción, la desintegración familiar, el divorcio, la muerte repentina y tantas maldiciones generacionales. Y entonces, pero cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, entonces ahí vamos a ver el poder de Dios manifestarse. Amén. Den un aplauso al Señor. El principio que tenía que aprender la viuda era darle a Dios lo mejor y darle a Dios lo primero para poder ver el milagro de Dios. Diga conmigo, ella tenía que aprender. ¿Por qué tenía que aprender? ¿Y cómo vemos que lo aprendió? Porque dice la Biblia que así fue por muchos días y así fue todos los días. Imagínese usted, todos los días Elías se levantaba,
El primer día vio el milagro y el segundo día se levanta Elías y le llama a la viuda. No dice el nombre, pero le llama. Y entonces le dice: hey, ya estará por ahí mi tortita cocida debajo de las ascuas. Y entonces la mujer: bueno, sí, aquí está. Y Elías: pero ¿lo hiciste para mí primero o ya comiste tú y tu hijo? No, fue a ti primero. Y entonces todos los días Elías se levantaba buscando la torta y preguntándole: ¿lo hiciste para mí, para darme a mí primero? Y la mujer: sí. Hasta que la mujer aprendió el principio. Y ella aprendió que cuando seguía las instrucciones de Dios, las instrucciones de Dios no solamente es el dar. Dios nos dice que demos, pero hay muchas instrucciones de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tú siembras amor, vas a recibir amor. Cuando tú siembras en las demás personas, tú vas a recibir de parte de Dios. Y entonces, hasta que la mujer lo aprendió, un día de todos esos días, no sé cuántos pasaron, tal vez pudieron ser semanas o meses, pero un día se paró Elías y la mujer ya estaba con la torta ahí. Y apenas iba a hablar Elías, y la mujer: sí, Elías, hice la torta debajo de las ascuas, como tú me lo dices todos los días. Pero sí, Elías, hice primero es la torta, te la hice primero a ti. Cuando la mujer aprendió el principio de Dios, dice la palabra de Dios, le dijo: no va a escasear la harina, ni va a escasear el aceite hasta el día en que Dios haga llover sobre la tierra. Ponga mucha atención en esto. Cuando tú no has aprendido a seguir instrucciones de Dios, no vas a ver lo sobrenatural de Dios, no vas a ver la abundancia de Dios, porque primero tienes que aprender a caminar en los principios de Dios para que después puedas vivir en lo sobrenatural de Dios. Por eso dijo: y así va a ser. Ellos vivieron un milagro todos los días y no le faltaba nada hasta que Dios hizo llover. Esto quiere decir que cuando llovió, el milagro del aceite y de la harina paró, pero ya no era necesario, porque la lluvia había bendecido la tierra y ahora había abundante alimento. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a seguir las instrucciones de Dios, es muy difícil que puedas vivir en la sobreabundancia de Dios. Antes de entrar en la bendición de Dios sobreabundante, tienes que haber pasado por la escuela de Elías. Y cualquiera que no pasa por la escuela de Elías, esta es la escuela de Elías: aprenderle a dar a Dios primero y a Dios darle lo mejor. ¿En qué, pastor? En mis ofrendas. No. En todo en tu vida es un principio. Si tú no aprendes a darle a Dios primero y a darle lo mejor de tu vida, lo mejor de tu fuerza, si tú no aprendes a darle a Dios, entonces nunca vas a ver bendición abundante sobre tu vida. Vas a vivir siempre una crisis y siempre tratando de salir de la crisis, pero nunca vas a ver una abundante bendición sobre tu casa. Amén. Entonces las primeras semanas fue así, pero entonces un día cambió y empezó a llover sobre la tierra y vivieron en bendición. Amén. Nadie que no aprende a seguir las instrucciones de Dios sale de una crisis. Y nadie puede ver una vida cambiada, transformada, un matrimonio, o tus finanzas, o tu cuerpo, tu salud, si primero no has seguido las instrucciones de Dios. Entonces no culpes a Dios, no culpes a la iglesia. Y cuando uno está pasando una crisis, hasta el pobre de los de la alabanza culpa: no, seguro estos no cantan bien, no están en olor de santidad, y sabe qué te cosa rara. Pero no. Cuando estás viviendo una crisis y las cosas no funcionan, no hay que ver hacia afuera, hay que ver hacia adentro. Hay que ver si yo estoy haciendo lo que Dios me dice que tengo que hacer. Amén. Dar un aplauso al Señor. Cuando era niño, era, ¿cómo decirlo?, muy travieso, para que se oiga bonito. Y entonces era muy latoso. Y en la escuela, en la primaria, era muy inquieto. Y siempre no molestaba a la maestra, interrumpía a la maestra cuando estaba enseñando. Entonces, cuando interrumpía a la maestra me hacía escribir 200, 300, 400 veces en el pizarrón. Y si el pizarrón se llenaba, lo borraba y seguía escribiendo hasta que completara las 200, 300 veces.
me ponía una frase: no debo de interrumpir a la maestra cuando está enseñando. Y ahí meten 200, 300, no fue una vez, fueron muchas veces, hasta que los dedos me dolían con ese gis y un rechinadero yo escribiendo. La próxima vez que quería interrumpir a la maestra, me acordaba de los dedos y me sobaba los dedos y decía: no tengo que interrumpir a la maestra, porque si interrumpo a la maestra, entonces voy a tener problemas. Las instrucciones de Dios son así en nuestra vida, vienen una y otra vez. Y la escuela de Elías, que es la escuela del aprendizaje para poder vivir y saber prosperar en medio de una crisis y salir adelante. ¿Por qué este mensaje? Y voy concluyendo en esto, pero ¿por qué este mensaje? Porque en el 2008 vimos una crisis en el país que azotó la nación entera. Y en esa crisis financiera, en el boom financiero de todos perdiendo sus casas y nadie tenía trabajo, la triste realidad es que muchos hijos de Dios perdieron la esperanza, soltaron todo y volvieron atrás. Y hay otras crisis que hemos visto a lo largo del tiempo, pandemias, situaciones que han venido en la nación, en el país. Y tristemente los hijos de Dios que nunca aprendieron este principio y nunca aprendieron cómo superar una crisis, en medio de la crisis soltaron todo. En medio de una crisis perdieron su familia. En medio de una crisis se divorciaron. En medio de una crisis perdieron a sus hijos y no pudieron recuperarse. ¿Por qué? Porque no aplicaron y nunca aprendieron el principio bíblico del reino de Dios para poder ser bendecido por Dios. Y no esperemos ser bendecidos por Dios si no aprendemos a hacer lo que Dios nos dice. No hay situación, no hay problema que venga que Dios no pueda sacarte adelante. Él es quien saca del hoyo de la desesperación tu vida, dice la palabra. Quien te saca del lodo cenagoso, de cualquier situación. Dios es poderoso para dar vida a los muertos, dice la palabra. Pero tú tienes que aprender a hacer lo que Dios te dice. Entonces dejemos de ser a veces religiosos. Y a veces tenemos una actitud, un cristianismo religioso, pero no bíblico y cristocéntrico de la palabra de Dios. Y tristemente las crisis que los creyentes, los cristianos entran, muchas de las veces es por no conocer la palabra de Dios y no hacer lo que Dios le dice. Y esas crisis que vienen no son crisis que alguien está mandando problemas, sino son los problemas que entramos por no conocer la palabra de Dios. Entonces lo que más debe de preocuparte en este tiempo no es lo que viene, sino que tú estés preparado para enfrentar lo que viene. Y no vas con una actitud religiosa o con sentimentalismo y emocionalismo, porque a veces profesamos un cristianismo de mucha emoción. Tenemos alabanza y nos emocionamos y lloramos con los cantos. Y sí, Dios lo va a hacer. Y eso a veces es pura emoción. Hoy Dios me tocó, y no estoy desvirtuando la obra del Espíritu Santo, pero yo no puedo entender cómo hoy Dios me tocó y Dios me caigo y me levanto, pero sigo sin hacer lo que Dios me dice. Y a veces nosotros somos muy emocionales y somos muy sentimentales en una vida cristiana, pero la vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana se trata de seguir las instrucciones de Dios, y no te preocupes por los demás. Dios siempre va a tener un lugar seguro para ti y para tu casa. Amén. Termino en esto. Lucas capítulo 4 versículo 21. Háblame, por favor. Lucas 4, 21. En Lucas capítulo 4, a partir del verso 14, verso 16, Jesús viene a Nazaret, donde se crió, donde creció, y entra a la sinagoga. Le dan el libro del profeta Isaías. Se encuentra el lugar donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y entonces revela el motivo de la unción y declara que esa unción está sobre él. Verso 20 dice: y enrollando el libro lo dio a los ministros y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles: hoy, diga conmigo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían:
¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. 25. Y en verdad os digo, ponga mucha atención en esto, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Esto es lo que Jesús estaba hablando al pueblo. Dijo: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. No lo mandó. Había muchas viudas, y a ninguna viuda, es como decir a la iglesia, a los cristianos, había muchas viudas, había mucha necesidad, pero Dios no lo envió a ninguna de esas viudas, sino lo envió a Sarepta, en medio de gente idólatra que no conocía a Dios, y lo envió allá para que fuera sustentado por la viuda. 28, 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, que es el hijo espiritual de Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, mucha enfermedad había en Israel, pero ninguno en tiempo de Eliseo, pero a ninguno Dios sanó, aunque había mucha necesidad de sanidad. Por favor, iglesia, abra sus oídos en esta noche. Había mucha necesidad, pero ninguno en Israel, ninguno de esos enfermos y ninguna de esas viudas vio el milagro de Dios en su vida. Ninguno de los del pueblo de Dios. Tuvo que Dios sanar a un sirio del pueblo de Siria para poder manifestar su poder de sanidad, pero no lo sanó. ¿Por qué? Porque ellos tenían un refrán y ellos tenían una manera de ser que primero veían a la persona. Por eso a Jesús le dijeron: wow, qué palabra y qué autoridad y cómo habla, pero ¿no es hijo de José aquel carpintero? En otras palabras, estaban descalificándolo porque estaban mirando la persona, la humanidad de Cristo o de Jesús, y dijo: no es este. Y por eso le dijo: ahora me van a decir este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Los refranes es parte de la cultura, es parte de las creencias de un pueblo. Y entonces muchas de las veces hay creencias equivocadas y actitudes equivocadas en el pueblo de Dios, en la iglesia de los santos ahora en este tiempo. Porque dice la palabra que había muchas viudas, pero a ninguna se le manifestó y a ninguna fue enviada por Elías. Muchos se enojan con el pastor cuando el pastor les dice: hay gente que es más bendecida afuera que en la iglesia, y hay más gente siendo bendecida y siendo tocada por el poder de Dios, que no son creyentes, que no son cristianos, que los mismos cristianos. Y dice la palabra que cuando la sinagoga, la gente que estaba ahí, escuchó a esto, entonces se enojaron y empezaron a crujir los dientes. Tomaron a Jesús, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron a un lugar alto y lo querían tirar del lugar, porque les reveló lo profundo de su corazón. ¿Qué les reveló? Les reveló la incredulidad en la que vivían, les reveló la religiosidad en la que vivían. Entonces no es que Dios no haga milagros en este tiempo, no es que Dios no quiera manifestar su poder y sacarte de esa situación. Cuando aquel hombre que su hijo estaba endemoniado y que ese demonio lo tiraba en el fuego y en el agua para matarlo, vino a Jesús y le dijo: si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dijo: si tú puedes creer, porque para el que cree todo le es posible. Jesús le dijo: no, el problema no es que si yo lo puedo hacer, claro que yo lo puedo hacer. ¿Tú lo puedes creer? Porque para el que cree todo lo es posible. Y el gran problema que hoy tenemos en la iglesia es que la iglesia camina en tanto emocionalismo y tanto desconocimiento de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, y camina en tanta
ignorancia de la palabra de Dios, que cuando Dios quiere obrar sobre tu vida, difícilmente lo recibimos y decimos, no, Dios no lo puede hacer. Pero dice la palabra que Jesús le dijo, había muchas viudas, pero ninguna del pueblo de Dios Elías fue mandado ahí, sino a una viuda. Entonces, una mujer que no era del pueblo de Dios, en tiempo de crisis, comió todos los días y su casa fue bendecida porque le creyó al Dios de Elías. Y entonces un día, cuando dejó la sequía, paró, los cielos se abrieron y la bendición vino sobre la tierra, ella fue grandemente bendecida porque tuvo hospedado al hombre de Dios por más de un año ahí. Su casa fue tremendamente bendecida. Pero no, o sea, esta bendición Dios, y este poder de Dios para sanar a los leprosos, Dios lo tuvo que trasladar a otro lugar donde sí pudieran recibir y creer las instrucciones de Dios. No dejes que la bendición de Dios sea llevada para otro lugar. Que la sanidad, los milagros, la abundancia, la prosperidad sea puesta en otro lugar que no sea tu casa y tu familia. ¿Por qué? Porque no se trata del tiempo que estamos viviendo, se trata de que tú le creas a Dios. Y si tú haces lo que Dios te está diciendo, no importa lo que venga y no importa lo que los expertos hoy estén hablando y diciendo. Los expertos de economía dicen que viene para la nación, esta nación, y que va a afectar el mundo, viene una crisis, una recesión. Hoy el gobierno de esta nación públicamente ha aceptado que a finales de este año va a haber una recesión muy fuerte en la nación. Los medios de comunicación hablan de, por ejemplo, hoy en día hay leyes que se han aprobado para perseguir a los hispanos en este país y que va a venir una persecución. Entonces todas esas cosas pueden estar flotando en la atmósfera y puede haber una crisis y puede haber cosas que van a pasar, y lo que va a pasar sobre la tierra. Y a veces nosotros decimos, hay que orar. Hay cosas que van a pasar y tienen que pasar, porque la sequía en tiempo de Elías tenía que pasar. ¿Para qué? Para que las naciones de la tierra y principalmente el pueblo de Dios fuera sacudido. Y hay cosas que van a pasar, pero si tú crees en Dios y confías en Dios, lo mismo que Elías, hay un lugar seguro para ti, para tu casa. No importa que venga sequía, que venga crisis, porque escucha esto, ya la pasamos y lo vivimos, y los que pasaron la pandemia y se pararon en fe, y muchos, como le dije, en esa crisis soltaron y abandonaron la fe y abandonaron el caminar con el Señor. Pero después de eso, tú tienes que saber que si Dios estuvo contigo, no hay nada que Dios no pueda hacer. Si Dios guardó mi vida, si me alimentó cuando no había trabajo, cuando todo estaba cerrado y todo estaba quebrando, Dios me prosperaba aún más, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Todo lo que tú tienes que hacer es creer la palabra de Dios y hacer lo que Dios te dice que hagas. Y escucha esto, hay cosas que van a venir sobre la nación, pero hay un lugar seguro para ti, y ese lugar seguro es un lugar que la bendición de Dios no va a menguar. El aceite de la vasija, la harina no va a disminuir. Escucha esto y recibe esta palabra. No vas a perder el trabajo, no te van a pagar menos, ni vas a vivir una crisis en tu casa, en tu familia. No vas a sufrir lo que la gente sufre, pero tienes que tu oído estar en Dios, siguiendo al Espíritu Santo y haciendo lo que Dios te está diciendo. Y venga lo que venga, y sí van a venir cosas, claro. O sea, hoy los expertos, el mundo se llena la boca haciendo pronósticos de lo que va a venir. Usted no lo necesita. La Biblia dice que el mundo irá de mal en peor, y que van a venir hambres, van a haber situaciones. No es algo nuevo. Tal vez es nuevo para ti, que abres unos ojos. Ay, pastor, esto va a pasar. Pues lee tu Biblia. Eso es algo que va a pasar. Si tú te espantas es porque no conoces la palabra de Dios. Pero también te dice: he aquí, yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Josué le dijo: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Yo voy a estar contigo, nadie te va a poder frenar. Entonces van a venir situaciones, van a venir. No te espantes, no tiembles por eso. Pero sí tienes que saber, tu temor no tiene que estar en lo que viene.
tu temor debe de estar en Dios. No miedo, caminar en el temor de Dios. ¿Qué es caminar en el temor de Dios? Caminar en obediencia. Saber que las cosas, las decisiones que tomo tienen consecuencias, impactan mi vida, impactan mis hijos, mi familia, mi economía, mi salud. Y entonces en ese temor de Dios no puedo vivir una vida desordenada. No puedo vivir una vida a la ligereza, ni un cristianismo light. Hoy en día se predica un cristianismo muy light, muy superficial. Da tus diezmos, da tus ofrendas, vive como quieras, Dios va a estar contigo. No es cierto. Y por eso hay gente que después llora porque dice: yo di mis diezmos, di mis ofrendas. Sí, pero eso no te garantiza que vas a vivir en la bendición de Dios si tú no sigues las instrucciones de Dios. Porque tú puedes dar tus diezmos y dar tus ofrendas, pero si tu vida es una vida de desorden y no estás siguiendo las instrucciones de Dios en tu vida, en tu caminar, no esperes que las cosas cambien. Pero no importa lo que la gente diga, no importa el diagnóstico médico. Tal vez el diagnóstico médico sea final y sea de muerte. Tal vez te diga que es una enfermedad que nunca vas a poder superar. Hace como 15, 17 años tuve un accidente trabajando. El doctor me dio un diagnóstico, el especialista me dio un diagnóstico de un 37% de incapacidad en la columna y me dijo: aprende a vivir con el dolor. Le dije: ¿cuándo se me va a quitar el dolor? Nunca, me dijo. Entonces tú tienes que aprender a vivir con el dolor y lo único que puedes hacer, no puedes levantar más de 15 o 17 libras, es todo lo que puedes hacer. Dije: sí, eso dices tú, pero falta lo que diga mi Dios. Y hoy en día no pasó en un día ni dos, fue un proceso de creerle a Dios y hacer lo que Dios me dijo. Y a los meses yo vi en mi cuerpo una total recuperación, no por los médicos. Los médicos dijeron: no hay nada más que hacer, el caso se cierra, 37% de incapacidad permanente de por vida. Pero Dios dijo: no, y estoy completamente sano. Y no tengo en mi columna nada y puedo hacer cualquier cosa y puedo vivir una vida plena. Pero cuando tú haces lo que Dios te dice, no importa lo que la gente, los médicos, la familia te diga. No importa lo que hoy los medios de comunicación estén hablando. Cuando tú caminas en la palabra de Dios y haces su voluntad, no tienes que preocuparte de nada. Dios te va a bendecir y Dios te va a multiplicar y Dios va a estar contigo. Y hasta que Él cambie las cosas y entres en una abundante bendición de Dios y hayas pasado por la escuela de Elías todos los días obedeciendo la palabra de Dios, hasta que me acostumbre a hacerlo por un instinto en mi espíritu de inmediatamente poner en práctica, levantarme y hacer lo que Dios me dice. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie, cierra tus ojos.